Nuevamente, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de tener un tiempo más de estar juntos a través de este medio para estudiar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a celebrar en esta hora nuestro culto de estudio bíblico y vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, en esta hora en tus manos nos ponemos para que tú, Señor, sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que a través del estudio de tu palabra, tú, Señor, nos fortalezcas, pero también nos confrontes para que podamos ver aquellas cosas que necesitamos ser cambiados en nuestra vida. En tus manos nos ponemos en esta hora. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu para comprender de tu palabra y sobre todo para poderla aplicar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, vamos a cantar ahora este himno, Amarte solo a ti, Señor, número 300 de nuestros himnarios. Ustedes lo pueden ver también en su pantalla. Cantemos, hermanos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Bien, hermanos, pues ahora vamos a tener nuestro estudio. En esta ocasión vamos a ver los capítulos 6 y 7 de este libro del profeta Ezequiel y está titulado como Profecías sobre la destrucción de Jerusalén. Así es que vamos a tener ahí a la mano nuestra Biblia para que vayamos leyendo algunas porciones, vayamos analizando estas diferentes porciones. Así es que primeramente este capítulo 6 pues nos habla de las razones del juicio en contra de Jerusalén. Y bueno, hermanos, al hacer una lectura de estos capítulos, inmediatamente nos percatamos de que el pueblo pues recibe una sentencia muy severa debido a su idolatría. Y hermanos, la idolatría es uno de los pecados más repudiados por Dios, ya que, hermanos, trae graves daños en la relación con Dios y también en la relación entre las personas. Y hermanos, el pueblo de Israel había sido llamado para ser testigo de las grandes maravillas de Dios. Sin embargo, este pueblo se había contagiado de la idolatría de los pueblos circunvecinos. Este pueblo que había visto todas estas cosas poderosas de parte de Dios cuando los liberó de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, pues ellos habían ahora dejado al único Dios verdadero por otros ídolos y todo esto pues los llevó a su perdición. Y hermanos, uno se pregunta, ¿a qué se debió, a qué se debe que este pueblo pues se sintió fuertemente atraído por la idolatría? Otra de las preguntas también que nos hacemos es por qué o cuáles son las consecuencias que acarrea la idolatría, o por qué Dios condena fuertemente la idolatría. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que estaremos contestando a través de este estudio. Así es que primeramente vamos a ver los versículos del 1 al 7, que tiene que ver con el juicio a la idolatría de Israel. Y dice así este capítulo 6, versículos del 1 al 7. Síganme ustedes, hermanos, con su vista esta lectura.
Y se vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caiga vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, y vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Bien, hermanos, pues al inicio de este capítulo, esto que ya hemos leído, pues describe que este mensaje va dirigido al pueblo de Israel. La expresión los montes de Israel, que ya hemos leído aquí, esta frase sirve para designar especialmente a Judá y Jerusalén. Bien, aquí a Ezequiel se le ordena que ponga, dice, su rostro hacia los montes de Israel y que profetizara contra ellos. Esto lo menciona ahí el versículo 2. Y bueno, los montes representaban la idolatría. Era ahí donde se celebraban los cultos idolátricos, el culto a la fertilidad. Y este culto, sobre todo de la fertilidad, era muy atrayente debido a que ofrecía abundancia para las personas. Pero esto pues traía una explotación hacia las demás personas, sobre todo hacia las más vulnerables. Siempre, hermanos, la acumulación de las riquezas dejará desprovistos a otros. Este es el problema. Cuando alguien tiene mayor riquezas, otro se quedará sin lo necesario. Y es por ello, hermanos, que los profetas, así como Elías, Amós, Oseas, pues habían vislumbrado esta terrible situación, este terrible mal, y por lo cual denunciaban esta idolatría. Recordamos también que dentro de la historia del pueblo de Israel, un poco antes, 30 años antes de este anuncio de Ezequiel, pues el rey Josías llevó a cabo una reforma donde se estaban destruyendo, donde se habían empezado a destruir los altares, estos lugares altos. Esto usted lo puede revisar ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 23. Sin embargo, después de la muerte de este rey, estos lugares pues nuevamente surgieron, nuevamente fueron reedificados. El cambio pues no se llevó totalmente, no se quitaron totalmente esos ídolos. Y Ezequiel aquí presenta dos imágenes para describir el castigo. La primera imagen es la destrucción de los adoradores de estos ídolos paganos, y la segunda imagen tiene que ver con la destrucción también de estos lugares idolátricos. Ustedes pueden ver algo ahí en esta imagen que está en su pantalla. Así es que la destrucción de estos adoradores es definida o se expresa mediante estas palabras. Dice el versículo 4: caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Una expresión muy, muy fuerte. Y aquí la palabra que se traduce muertos también significa víctimas. Así que la idea aquí es que al final ellos mismos serían las víctimas de esos ídolos. Esto es algo pues, que llama poderosamente la atención. Aquí encontramos pues, el alto costo de caer en la idolatría.
Cuando se piensa que los ídolos van a terminar retribuyéndonos, esta gente pensaba que iba a terminar estos ídolos retribuyéndolos, pues fue lo contrario, les quitaron todo y aún les quitaron la propia vida. Y bueno, esta sección termina con la frase, y sabréis, que yo soy Jehová. Y bueno, esto tiene como propósito afirmar la soberanía de Dios. Es el Dios soberano quien rechaza esta idolatría, la adoración a dioses paganos. Delante de Dios es algo muy repudiable, algo que repudia fuertemente Dios. Bien, ahora veamos también esta porción, los versículos 8 y 10, que habla sobre un juicio porque el pueblo se había olvidado de Dios. Los versículos 8 al 10 dice así: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en la cual serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos fornicarios contra sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas las abominaciones, con todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Y bueno, aquí podemos encontrar dos ideas básicas. La primera es la que nos muestra este versículo 8, cuando afirma que es Dios quien se ha propuesto dejar un resto, también un remanente. Y ante un panorama tan desolador, el profeta pues deja abierta una luz de esperanza al presentar este propósito de Dios de dejar un remanente. La segunda idea tiene que ver con la actitud de los que escaparon, que dice ahí el versículo 9, se acordarán de mí. Y uno de los pasajes que ilustra este término se encuentra ahí en Génesis 1:8, donde se dice que Dios se acordó de Noé. No es que se hubiera olvidado de Noé, sino porque ahora iba a prestar atención. Así que esto que dice aquí, que ellos se acordarán de mí, significa ellos pondrán atención en mí. Luego el profeta presenta las etapas de esta conversión. Primeramente se habla del quebrantamiento, y después del quebrantamiento vendrá ese rechazo a lo que ellos habían hecho. Es decir, las causas que había, pues todo esto que había causado la catástrofe. La expresión usada por el profeta es muy fuerte, expresa una profunda reacción emocional de rechazo, una actitud de repulsión hacia aquello con lo cual habían fallado. El recuerdo de sus acciones en el pasado, esas acciones malas, esas abominaciones, pero al mismo tiempo también podrían recordar las acciones de Dios a favor de ellos. Esto es lo que haría que ellos llegaran a tener una actitud de rechazo, de vergüenza de estas acciones que ellos habían cometido. Recordemos que Dios había hecho grandes cosas con ellos y que por su conducta pues ahora mostraban que se habían olvidado de Dios. Y hermanos, la tendencia humana pues es a olvidar constantemente muchas cosas. Y cuando hablamos de Dios, también hablamos de que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero pues todos esos pecados que los avergonzaban, que detestaban, pues ahora podían recordar y volverse a Dios. El versículo 10 de esto que ya hemos leído, pues hay un verbo que expresa la nueva vivencia de los que escapen de esta catástrofe. Dice ahí, sabrán.
El verbo hebreo tiene el sentido de un conocimiento íntimo y directo. No se trata de solamente un conocimiento intelectual, sino de una experiencia relacional, es decir, una auténtica relación con Dios, un auténtico encuentro con Dios. La experiencia del castigo les daba una nueva comprensión de lo que era Dios. Por eso dice ahí también, no en vano dije. Es decir, un Dios que está dispuesto a cumplir con su palabra la justicia. De manera que la tragedia del desierto ha cumplido su propósito purificador. Bien, los versículos 11 al 14, que nos hablan del juicio que ha llegado a todas partes. Dice así dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tus pies y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia. El que esté cerca a espada. El que se quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré con ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando vuestros muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre los collados altos, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano sobre ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto de Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Bien, este versículo 11 comienza con el pedido de parte de Dios al profeta que realice una acción simbólica. Ya hablamos sobre esto, ¿sí? Pero también aquí habla está combinado estos gestos con palabras. Y podemos ver que se habla de dos gestos y de una frase que es una exclamación de valor simbólico. En cuanto a los gestos, el texto nos habla de palmotear, es decir, golpear con las manos, algo así como aplaudir. Y también se habla de golpear con los pies. Distintos autores indican que esto se trata de una parodia de las danzas dedicadas a los dioses paganos, donde allí palmeaban y bailaban. O también una imitación de una danza de guerra o un homenaje a la victoria de Dios. Y finalmente también, dicen los comentaristas, puede referirse a una pantomima de las burlas que hacía el vencedor sobre el vencido. Dos referencias que tenemos en las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender un poco más cuál es el significado en el libro del profeta Ezequiel. Estas referencias pues las encontramos en el libro de Números y en el mismo libro de Ezequiel, el capítulo 25, versículo 6, donde se habla de esta acción simbólica como una manifestación de desprecio a los amonitas. Eso es en cuanto a Ezequiel, lo que dice Ezequiel. Y la segunda referencia, que está en Números 24:10, donde se utiliza palmear como una expresión de ira. Y pareciera que se debiera interpretar estas acciones como una expresión de ira, al mismo tiempo de burla por lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Y los versículos del 12 al 14 comienzan mencionando tres instrumentos de castigo. El primero es pestilencia, hambre y espada, que son una repetición de los mencionados ya anteriormente en el capítulo 5, recordarán ustedes, y que representan tres tipos de muertes para para la gente que estaba en estos lugares, en esos distintos lugares. Cuando trata el tema de los lugares a los que llegará el castigo, pues ahí notamos que se trata como si fueran tres círculos concéntricos, lejos, cerca y el que se quede, donde el centro es la misma ciudad de Jerusalén. Y aquí pues el énfasis es que nadie se va a escapar, tanto los que están en el centro
como los que están totalmente alejados. Bien, aquí se menciona un lugar llamado Diblat en el versículo 14, y este no se menciona en alguna otra parte del Antiguo Testamento. Es probablemente que se refiera a otro lugar que se llama Riblat, que está limitando al noreste de la tierra prometida. Más o menos ustedes lo pueden ubicar ahí en el mapa. Y ahí fue el lugar donde fue tomado como prisionero el rey Sedequías por las tropas babilónicas. Y cuando cayó la ciudad, esto se menciona en Segunda de Reyes, el capítulo 25. Esta referencia a este lugar llamado Riblat, que es un desierto, y esto lo menciona como para referir entre dos polos, y esto representa la totalidad de la tierra. Este pasaje termina con la frase: sabrán que yo soy Jehová. Esta es una frase que ya se ha repetido en otras ocasiones, y aquí pues vemos el propósito del castigo y también el deseo del profeta de que el pueblo conozca a Dios, o que, en otras palabras, el pueblo se acerque a Dios. Sin duda el pueblo podía conocer a Dios mediante el amor mostrado en sus vidas, pero cuando no aceptan ese amor de Dios, muchas veces Dios tiene que mostrarles de una forma severa a través del castigo, para que de esta manera conozcan y crean en Dios. Ahora vamos a ver esta parte, el capítulo 7, todo este capítulo, que podríamos nombrarle como la ejecución del juicio. Y bueno, aquí vamos a ver pues esto que ya es en sí la aplicación de este juicio. Un autor llamado Alonso Schockel menciona que, por un lado, dice, se dan las coordenadas espaciales, que es lo que ya vimos, y ahora en este capítulo se dan lo que son las coordenadas temporales, es decir, el tiempo. Es decir, por eso aquí vamos a encontrar que viene el día final. Así es que en esta porción, en estos versículos del 1 al 4, vamos a leer esta parte. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Bien, en esta última parte, el autor habla de esta seguridad de que ha llegado el fin. Y en la gramática hebrea, esta palabra se encuentra en una forma que se llama forma perfecta, que habitualmente las traducciones lo traducen en tiempo pasado. Pero para ser más exacto, esta es una acción que ya se ha completado, que ya está terminada. Por eso el profeta aquí refiere con esa seguridad de que el fin ha llegado, y como algo que es una realidad ya manifestada. Así es que estos versículos también nos hablan del alcance del fin. Estos alcances llama la atención, que tiene que ver o se refiere a los cuatro extremos de la tierra, es decir, llega a toda la tierra, alcanza a toda la tierra. No era solamente hacia Judá, sino que implicaba a todo el mundo, y aquí ya empezamos a ver sobre este juicio universal, que más adelante se mencionará ya más a detalle. Así es que este pasaje también nos habla sobre las razones de este fin, y aquí es necesario mencionar
que Ezequiel no ve en este pueblo, y bueno, Dios es el que también no ve en este pueblo, un arrepentimiento. Por eso viene este juicio. Si este pueblo se arrepintiera, posiblemente las cosas serían diferentes. Aquí debemos de tomar dos datos muy en cuenta. El primero tiene que ver con esta afirmación que dice que van a ser juzgados según sus caminos. Este juicio de parte de Dios no es de una manera caprichosa, sino está basado en la desobediencia, en las acciones de este pueblo. Y en segundo lugar también encontramos el uso de este término abominaciones. Este término en algunos otros pasajes de la Biblia se traduce como homosexualidad. Ahí en Levítico 18, este mismo término que aquí hablamos de abominaciones, se traduce también como idolatría en Deuteronomio, o también lo que eran los sacrificios humanos, ahí en Deuteronomio, el capítulo 12. Así es que esta palabra, hermanos, nos muestra la seriedad del pecado de este pueblo, lo que había caído en una maldad muy grave, siguiendo rituales paganos que de tal manera denigraban la vida del ser humano, afectaban en la vida del ser humano. Por último, en esta sección que estamos viendo, estos versículos del 1 al 4, en este versículo 4 se nos habla del propósito de este fin. Esto es algo semejante también como lo que vimos ahí en el capítulo 5, versículo 11. Que se muestra dos negaciones muy enfáticas. Es decir, dice ahí, Dios no va a tener lástima de este pueblo, no va a tener compasión. También ahí encontramos esta palabra que es compasión, este término que literalmente significa que Dios no va a estar disponible. Dios no va a estar disponible para perdonarlo. Y nuevamente encontramos la frase, y sabréis que yo soy Jehová. Esto tiene un propósito, este juicio tiene un propósito redentor. Es una manera en la cual Dios está buscando que su pueblo se reencuentre con Él. Y muchas veces así pasa, en medio de los problemas de nuestra vida, Dios nos está llamando a encontrarnos con Él. Bien, ahora estos versículos del 5 al 11, la primera parte, que nos habla sobre este juicio que es inminente. ¿Sí? Dice así, estos versículos, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos. Bien, aquí el profeta utiliza una serie de términos para identificar este juicio. Dice uno de los términos, aquí viene lo malo, ¿sí? Que otras traducciones también lo ponen como desgracia tras desgracia. Viene desgracia tras desgracia. Y aquí la palabra desgracia, pues también se traduce como desastre. Y la repetición de este término, porque dice viene mal o viene desgracia, da ese énfasis de este desastre, un fuerte desastre. Así es que la pasaban mal, pero venían cosas peores. Y a veces así también pasa muchas veces en la vida. También dice ahí el versículo 6 que viene el fin. Y aquí podemos notar un doble énfasis. Primeramente, pues que se anuncia que viene este fin, pero también por otro lado se habla del despertar. Aparece ahí un verbo que dice despertar. Y esta alusión tiene que ver con como cuando un animal salvaje despierta y destruye a su presa
Así significa o quiere representar este verbo despertar. Y esto estaba refiriéndose lógicamente al despertar de la ira de Dios, que se había despertado la ira de Dios. Y hermanos, actualmente hay muchas acciones que comete el hombre, que cometemos nosotros, con lo cual podemos estar despertando la ira de Dios. ¿No lo crea así? Si en esta hora pensáramos cuáles acciones están despertando la ira de Dios o han despertado la ira de Dios, pues muchas cosas, ¿verdad? Podemos ver la maldad tan que se manifiesta a nuestro alrededor. También hay otra frase aquí que dice, la mañana viene para ti, o también la traducen algunos como te ha llegado el turno. Ahí el versículo 7, la sección A. Y esto se puede interpretar de una manera que trata de mostrar que este círculo de pecado se ha completado. Es el pecado que había cometido el pueblo ha llegado a culminarse, y de tal manera ahora viene ese juicio, ha llegado la hora. También dice ahí en este mismo versículo 7 que el tiempo cercano está ya aquí, ¿sí? Y esta segunda parte utiliza dos palabras muy pues importantes, o que eran conocidas en aquel contexto, que tienen que ver con día y tiempo. Si es que se refiere al tiempo o al día que Dios había fijado. Así es que, hermanos, al ver estos versículos podemos notar que hay una fuerte ironía. Por un lado, el pueblo esperaba el día de la liberación, ¿sí? Pero no sucedió así, sino que en lugar de un día de alegría, de liberación, dice el profeta, será un día de tumulto o un día de pánico. Y dice, y no de alegría sobre los montes. Los versículos 10 y 11 refieren una frase que pues es muy ilustrativa. Dice, ha florecido o ha echado brotes. Algunas otras traducciones diferentes a la Reina Valera así lo dice. Pero esta idea de que ha florecido, esto estaba describiendo que ha llegado un momento donde el pecado pues ha dado ya sus brotes, ¿sí? Ha llegado a ese punto. Dice el versículo 10, ha reverdecido la soberbia o la arrogancia, también podríamos decir. Así es que esto estaba hablando de que todo lo que había hecho el pueblo, toda la maldad, ahora ha dado su florecimiento en términos que pues para mal del pueblo. Dice también ahí, la violencia se ha levantado en vara de maldad, o también se puede traducir este versículo 11, la sección A, la violencia ha llegado a ser una vara. Si es que estas dos frases o esta frase pues nos muestran cómo califica Dios a este pueblo, su actitud de este pueblo, donde ha ahora mostrado estos graves pecados sociales que han llegado a madurar. Estos males que habían hecho, esta maldad, ahora llegó a madurar, y por lo cual se da el castigo. Ahora vamos a ver también esta parte, los versículos del 11, la segunda parte del versículo 11 hasta el capítulo 22. Y dice de la siguiente manera: la violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se ha acercado el día. El que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que está en el campo morirá a espada, el que está en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia.
y los que escapen de ella huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror en todo rostro. Habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominaciones, abominables ídolos. Por eso se le convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregaré para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Bien, a partir de esta segunda parte, el versículo 11, el profeta define los distintos aspectos de la vida del pueblo que serán afectados a causa de este castigo. Y primeramente vemos que será afectado el comercio. Esto lo mencionan los versículos 12 y 13. Y ya en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 24, se menciona que antes de la llegada del juicio, las transacciones comerciales van a ser afectadas. En este pasaje también el autor ilustra el impacto que tendrá este juicio en lo económico. Al comprar y vender, pues va a ser algo que será sin sentido, será algo frustrante. Tanto el que compra como el que vende pues no podrán gozarse de los logros, y muchas personas pues piensan que con suficiente dinero, con un buen empleo, pues se va a hacer frente hacia el futuro. Mucha gente cree que hay seguridad si se tiene una economía favorable, una política estable. Pero aquí Ezequiel nos advierte que no es así, que mejor hay que confiar nuestra vida en las manos de Dios y no en las riquezas materiales, no en el dinero. Y no se puede confiar que las soluciones a los problemas morales y espirituales venga a través de la economía. Definitivamente lo económico nunca va a dar la solución a estos problemas. También se menciona el alcance de este juicio y va a repercutir, es decir, también en lo que es el ejército. Esto lo vemos en los versículos 14 y 15. Y como ya señala el autor en los versículos 14 al 18, pues muestra este impacto psicológico a causa del castigo que les ha llegado. Así que estas gentes se muestran impactadas por la situación, y muchas veces pues es lo que también nosotros padecemos. En medio de este tiempo la sociedad está impactada con un fuerte sentir emocional por esta pandemia. Notemos que se afirma aquí que aunque suene la alarma, que den los atalayas, la gente no va a tener fuerzas, la gente no va a tener ánimo para defenderse y salir adelante. Y esto es mucho de lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? La gente ha perdido el ánimo. Dios manifestó su ira de afuera de la ciudad por medio de la espada, que es símbolo de la guerra, pero también de dentro de la misma ciudad habrá peste y hambre. Estos tres elementos que se mencionan, que ya también se mencionaron anteriormente en el capítulo 5, son esos instrumentos del castigo. Al mismo tiempo se vuelve a mencionar que toda la nación sufrirá de este castigo, los que estén dentro como los que estén fuera.
Y también tiene repercusión en esta imposibilidad de escapar. Lo menciona ahí el versículo 16. Ante semejante situación, el pueblo podía intentar escapar a las montañas buscando refugio en las cuevas. Sin embargo, el profeta afirma que esto tampoco les servirá de nada, pues a donde vayan, pues siempre van a llevar ese miedo, ese temor. Así es que serán como esas palomas de los valles, dice ahí el profeta Ezequiel, palomas de los valles gimiendo todos. Es decir, este sonido que emitían las palomas que indicaba temor. Pues aunque pudieran escapar físicamente de esta situación, en el fondo seguirían teniendo ese miedo y esa culpabilidad por haber fallado conforme a la voluntad de Dios. Ahora, también tiene repercusiones, es el otro punto, sobre la fortaleza humana. Los versículos 17 y 18 ahí lo pueden mostrar. Estos versículos pues describen la debilidad con la cual se encontraban las personas, que era producto de estos efectos psicológicos por el desastre, ¿sí? Las dos expresiones que utiliza el autor son muy gráficas, muy significativas. Primero habla de manos debilitadas, ¿sí? Ahí lo menciona esta sección, y tiene ese significado de sentirse desanimado, ¿sí? Y la segunda tiene que ver con las rodillas débiles o las rodillas como agua, dice el profeta. Esto es una referencia a esta pérdida del control físico por esta crisis tan fuerte, tan extrema. Y hermanos, pues son situaciones que se viven actualmente, podríamos ver también. Ante toda esta situación se da una pérdida de esa fortaleza emocional y que repercute en lo físico, y todo esto pues también se acumula en la misma culpa del pueblo, ¿sí? Bien, ahora también tiene repercusiones en la riqueza, dice el versículo 19. Este versículo pues nos enseña dos cosas. Por un lado, la inutilidad de las riquezas, y pues que las riquezas no pueden liberarnos de la ira de Dios, de las dificultades. Y relacionado con los versículos 12 y 13, en el momento de crisis, pues no servirá para comprar, pues no hay nada que comer, de acuerdo a lo que ahí se menciona. Y en resumen, las riquezas pues no pueden llenar las necesidades espirituales en la vida del ser humano. El lugar de amar y respetar a Dios, este pueblo había puesto su confianza en las cosas materiales, y esto era caer en la idolatría. Y hermanos, muchas veces nuestra sociedad confía más en las riquezas, en la tecnología para enfrentar las crisis como lo que vemos ahora, y no volteamos y confiamos en Dios. Hermanos, cuidémonos también nosotros de no caer en este tipo de idolatría. También se habla aquí que va a repercutir en el templo, los versículos 21, 22 y 26. La gente había entregado su oro, sus riquezas para los ídolos, y bueno, ahora se habla también de que el templo, dice ahí mi lugar secreto, esto está refiriéndose al templo. Este lugar también va a ser profanado, va a ser pues entregado. Y esto para los judíos era algo que tenían la certeza de que no pasaría. Así es que cuando Ezequiel afirma que sería profanado, pues esto era algo muy difícil que ellos aceptaran, ¿sí? Pero así era. A causa de este juicio, este lugar que representaba la presencia de Dios, pues ya había Dios abandonado, dice ahí, su rostro ya no estaba ahí, dice, apartaré de ellos mi rostro. Y esto pues nos habla de pues que este pueblo estaba pues
había sido destruido aquello que era lo que les daba certeza, lo que les daba seguridad. Y esto es lo que sucede muchas veces. Aquello que nos da seguridad muchas veces se viene abajo. También aquí vamos a ver por último la sección versículos 23 al 27 sobre ya el juicio aplicado. Dice así estos versículos: haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las cosas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscará la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Esta sección pues es una declaración del juicio de Dios en contra de Judá, de Jerusalén, y aquí vemos que versículo 23 nos habla sobre la totalidad del pecado. Dios pide al profeta que se convierta en un carcelero, porque le dice prepara cadenas o grilletes, como traducen otras versiones. Y este versículo contiene 2 veces el término llena. Dice, la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Es decir, estaba repleto de todo este mal. Por un lado se habla del juicio de sangre en referencia a las decisiones judiciales que se habían utilizado para asesinar. Además se habla de la violencia. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Es un pueblo que había caído en la violencia que no se comparaba con la de otros pueblos. Así es que la combinación de estos males también tiene que ver porque los líderes no habían velado por la justicia, se habían corrompido. En el pueblo de Israel muchas veces, como parte en este tiempo de la historia, los altares se sirvieron para avalar, para justificar la justicia y la corrupción. Muchas veces todo esto hacía que se adormecieran las conciencias y no se buscara un cambio social, no se buscara la justicia en medio de la sociedad. Los judíos se sintieron muchas veces muy atraídos por estos dioses que no les exigían una actitud, un cambio en sus actitudes. Simplemente con que cumplieran con ciertos rituales, esto les aseguraba la prosperidad y sin exigirles ningún cambio de vida. Y esto por lo cual era muy atrayente para la gente, como lo sigue siendo para ahora. Por eso hay mucha gente que recurre a estos ídolos porque no les exige ningún cambio. En el versículo 24 encontramos una frase que confirma lo anterior. Dice, haré cesar el orgullo o la soberbia de los poderosos. Y es de notar que aquí se está refiriendo que los poderosos estaban asociados con estos lugares del culto pagano. También se habla sobre los instrumentos de castigo, el versículo 24, y que dice que serán los más perversos de las naciones quien vendrán y tomarán posesión de sus cosas. También se habla del medio del castigo, los medios, el versículo 24 y 25, y se debe notar que dice tomarán posesión de sus casas. Había sido presentado como un castigo de la desobediencia. El profeta estaba afirmando que se cumple lo que se había anticipado ahí en el libro de Levítico, ¿sí? Así es que este versículo 25 también hace referencia a la angustia, una palabra que se puede traducir también como temblar, y es una indicación de la respuesta física al pánico que producía este juicio de parte de Dios. Así es que esta última parte muestra que los esfuerzos humanos para evitar el alcance del castigo pues no iban a dar resultados.
La historia de Israel muestra que su política fue equivocada y aunque no se hubieran equivocado políticamente, al final el castigo caería porque era algo que estaba determinado para ellos. Así es que en el versículo 26 y 27, pues vemos también los alcances del castigo. El profeta presenta los alcances del castigo en más de una dimensión. Comienza presentando la profundidad del mismo con la frase quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, o también se traduce como desastre sobre desastre. Esta repetición pues enfatiza esta difícil situación. Esta palabra quebrantamiento se traduce también como desastre y pues indica esta caída, ¿sí? El profeta entonces comenzó esta sección mencionando que el pueblo buscaba la paz, pero al final dice que no encontrarán esa paz, buscarían respuestas en los líderes religiosos y civiles, sin embargo, no habrá esa respuesta. Y dice ahí el versículo 26, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos. Para concluir, en este capítulo tienen algunas lecciones pues, muy importantes. La primera tiene que ver con que una sociedad no puede quedar sin consecuencias a causa de sus pecados. No hay forma de ser librados de esas consecuencias. Y aquí, pues por eso muchas veces en la sociedad estamos pagando esas consecuencias de nuestros pecados. Todo lo que muchas veces nos está pasando es porque son esas consecuencias. Así es que no hay manera de librarse de eso. Y por otro lado, también tener presente que no hay nada que pueda esconder o alejar el castigo por el pecado. Las fuentes de seguridad humana no pueden librarnos del mismo. No importa cuán lejos tratemos de huir, el sentido de culpa siempre vendrá hacia la persona. Por último, recordemos que la abundancia que buscamos no puede tampoco liberarnos de las necesidades, de los problemas en medio de las crisis, y pues tampoco nos puede liberar de las necesidades o nos puede satisfacer en las necesidades espirituales. La única manera de salir adelante en medio del juicio es humillarnos y pedir el perdón de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, ayúdanos para que, Señor, no nos desviemos y no olvidemos, Señor, que tú eres el único Dios a quien debemos adorar. Que, Señor, no nos dejemos engañar por ídolos de este tiempo, en este mundo, por sistemas económicos que muchas veces en el mundo se idolatran, sino que sobre todo confiemos en ti. En tus manos, Señor, nos ponemos. Te rogamos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a recoger nuestras ofrendas y decimos el texto para presentar nuestra ofrenda, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, hermanos, vamos a orar por estas ofrendas para que Dios las siga multiplicando. Señor, en tus manos ponemos estas ofrendas que traemos delante de ti. Señor, que estas ofrendas sigan sirviendo, Señor, para que tu reino se extienda, para que, Señor, la justicia llegue a aquel que la necesita. Señor, en tus manos ponemos estas ofrendas y que tú sigas bendiciendo cada economía de cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos humildemente. Amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno Busca primero el reino de Dios y está ahí en sus pantallas, ustedes lo pueden ver. Cantemos, hermanos.
Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Solo de pan, dice Dios, no vivirás, sino de toda palabra que para ti el Señor pronunciará. Aleluya, aleluya. Vamos a terminar con una oración, hermanos, nuestro estudio. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de reflexionar en tu palabra. Señor, que tú nos sigas impulsando para seguir adelante, conociendo y aplicando tu palabra en nuestra vida. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.